Siempre hemos escuchado que es importante tener ordenado, limpio, presentable nuestro espacio de trabajo, pero el espacio físico, ¿no? Nuestro escritorio, nuestra habitación, nuestro estudio, etc. Pero, ¿qué pasa con nuestro espacio digital, con ese mundo digital que todos tenemos el día de hoy y sobre todo cada día está más presente debido a la pandemia? El día de hoy tenemos una invitada que nos va a dar unos tips y nos va a enseñar cómo organizar ese mundo digital. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Escuela Link. Y el día de hoy también tenemos una invitada muy especial. Para mí es un gusto, ya les voy a presentar cómo se debe. Y antes de eso, agradecerles a las personas que han visto o han escuchado, mejor dicho, nuestro podcast tanto en YouTube como en Spotify. Bien, el día de hoy, como es prometido, tenemos o buscamos siempre tener invitados para que nos hablen de temas súper interesantes relacionados a productividad, ingeniería, emprendimiento como tal. Y el día de hoy tenemos una invitada que más o menos combina esos tres aspectos. El día de hoy nos acompaña Yasmín Castro. Ella es de Argentina, es fundadora de Método Green. Ya le vamos a preguntar a qué se refiere eso. Y pues para mí es un gustazo tener el día de hoy aquí, ya que nos conocemos hace algún tiempo, igual gracias al mundo online. Yasmín, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a este podcast. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Gracias por la invitación, qué lindo viajar un ratito, aunque sea de manera online con esto, vos viniendo de Argentina, yo yendo un poco para allá, así que buenísimo, gracias por la invitación. Genial, Yasmín, para mí es un gustazo siempre tenerte por aquí y de hecho, Yasmín, nos conocemos hace algún tiempo, obviamente vía online, ¿no? Como tal, es una de las grandes ventajas de estoy aquí y de una forma compartimos algunas cosas muy interesantes, sobre todo en el tema profesión, y cada uno se ha ido medio especializando por su lado, y Yasmín tiene algo bastante, un emprendimiento bastante interesante en ese aspecto. Yasmín, cuéntame un poquito sobre ti, dónde eres, qué estudiaste, qué te dedicas actualmente. Bien, estoy en este momento en Capital Federal, en Argentina. Crecí casi toda mi vida en Escobar, que es una ciudad bastante fabril, digamos, a 50 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Y después de haberme recibido de técnica eléctrica en la escuela secundaria, quise hacer la carrera de ingeniería la licenciatura en organización industrial, que era lo que sentía que combinaba más conmigo, pero no me daban los horarios con el trabajo y los trabajos tampoco me la ponían muy fácil a la hora de querer estudiar. Y bueno, y prioricé en su momento el trabajo, pero con el tiempo y gracias a la experiencia de la escuela pude entrar en una fábrica, en una multinacional que es de autopartes, después de otros rubros de ropa y otros rubros que pasé en el camino. Llegué a una fábrica, llegué a una empresa, vi robots, empecé a ver lo que me decían en la secundaria realmente y empecé a trabajar como operaria dentro de la empresa. Estuve 4 meses hasta que dieron una capacitación de las 5 S. Genial. Y a los 21 años, cuando conocí las 5 S, yo dije, no estoy tan loca, por eso yo ordeno la ropa por color y tamaño, por eso yo siempre le ordené la biblioteca a mi madre, gracias que alguien le puso el nombre al método. Realmente las 5 S fue un descubrimiento y me empecé a meter, a levantar la mano, a preguntar, a proponer implementaciones, a proponer prácticas. Y me ofrecieron un puesto, eran 2 plantas que se manejaban por directores diferentes, en un momento se unificó, y me propusieron trabajar en un equipo de Lean, un equipo de mejora continua. Yo sabía que era algo que no existía en muchas empresas o que no había tantos recursos en general para las empresas, pero dije, bueno, aprovechemos mientras que dure. Y bueno, y terminé trabajando 4 años prácticamente netos, específicamente en Lean, capacitando, organizando proyectos, generando áreas pilotos, haciendo auditorías, preparándonos para auditorías externas, pero teniendo todo un flujo de auditorías internas. Y bueno, y gracias a esa experiencia fue que estuve mucho en la planta, pude ver y escuchar a las actividades que se podían mejorar y no había momento de parar, era todo el tiempo, se podían hacer cosas y me encantaba. Pero bueno, con el pasar de los años también pasó que
directores cambiaban, el presupuesto se te afloja, así que no, cada tanto había una caída, y bueno, la cuarta caída dije, basta. En el cuarto movimiento de todo me quedé sin jefe, se movió todo demasiado y dije, listo, ya está, cumplió su etapa. Y de ahí es un poquito más largo, pero vendí todo, renuncié y me fui de viaje sin saber qué hacer, sabiendo que no tenía esa ingeniería detrás, que no tenía esa licenciatura detrás, que solamente tenía una tecnicatura y experiencia. Eso era lo único que me validaba. Y por supuesto capacitaciones de Lean que me hicieron dentro de la empresa y demás, pero no estaba ese título de ingeniería, que yo sé que fue un pendiente, pero al día de hoy sé que me lo salteé 20 veces y no voy a volver. Y con esa experiencia, nada, me quedé, dije, bueno, listo, si, no va a pasar, esto no sé qué voy a hacer de mi vida, me encanta, adoré mucho tiempo lo que hice, pero no me va a volver a llamar ninguna empresa sin ese título. Quizá en Argentina no es tan exigente el tema de títulos como quizá en otros países, pero igual la problemática iba a estar. Y después de ese viaje, durante el viaje, ofrecí en un hostel hacer mejora de procesos digitales, porque una persona caminaba 3 cuadras por venir a ver el resultado de caja. Y era como, che, no hace falta, ¿por qué no usamos Google Drive? Yo no era una gran experta en Google al momento, porque en la empresa que trabajaba usábamos todo lo que es el mundo Microsoft. En mi computadora yo usaba Google Drive como a modo personal, pero no tenía tal conciencia cómo se podía aplicar laboralmente. Pero en ese momento en España se prendió la chispa y dije, che, ¿por qué no hacemos esto? Y terminaron surgiendo 5 trabajos de esos durante España, donde hacíamos un organigrama digital, además del organigrama físico, donde hablamos de responsabilidades digitales para el día a día, de en qué planilla tenés que contestar, y no hacer una planilla todos los días, no imprimir una planilla todos los días. Rompíamos mucho el factor del papel. Y bueno, y después de ese entusiasmo y haber ganado dinero de manera independiente haciendo mejora de procesos, que de verdad que fue un clic de, sí, se puede, no me pidieron el título, aunque ni siquiera sé si la carrera me hubiera dado los conocimientos para hacer mejora de procesos digitales, claro, por más que hubiera sido eso. Y después estuve en Brasil 3 meses más, donde también estuve ofreciendo la organización digital específicamente a hostels, porque era algo donde yo había trabajado ahí adentro y sabía desde adentro qué cosas se podían mejorar y no meterme en un rubro que quizá no conocía. El hostel tiene una dinámica muy de... Después en Buenos Aires empecé a trabajar con coworkings, que tiene una dinámica muy parecida a los hostels. Claro, y se fue ahí mixeando, y de ahí empezó todo, gracias a España, a Brasil, la validación en Brasil, y después volver a Argentina y seguir ofreciéndolo y entender que lo podía aplicar en otro rubro medianamente parecido, y después se fue abriendo. Fue el pie para poder hacer este proyecto que hoy está en funcionamiento. Genial, me parece súper interesante la anécdota. O sea, yo creo que el mundo del emprendimiento siempre es un chispazo, ¿no? O sea, hay algo que por ahí, sin querer, hay una inspiración, ¿no? Y ¡pum! Si vos ves las fotos, me cambió la cara. De verdad te lo digo, ¿no? Si ves las fotos de cuando llegué a España a como cuando me fui de España, de verdad había sentido que... Se habla mucho de propósito últimamente. Había encontrado mi propósito y dije, esta combinación de tecnología... Y yo en ese momento estaba sin computadora, y el trabajo que hice en España fue a cambio de una computadora, justamente, que no servía para nada esa compu. Eran de esas chiquititas compact que no para nada, nunca sirvió. Estás juntando tierra, es un recuerdo nomás. Pero con la plata que gané en España fue... Con esta plata pago las deudas que ya tenía del viaje, y no me alcanzaba para todo, pero era una parte para las deudas y una parte para una computadora, y yo estaba en Brasil diciendo, yo no sé cómo, pero voy a trabajar online. Claro.
esa era la ilusión, de venir del mundo de fábrica y de no quizás estar tan en tema. Me lo propuse de esa manera y estando en Buenos Aires tuve una hermosa experiencia con un Google Cloud Partner, donde yo ya me había enfocado en Google. Me surgió esta oportunidad de dar capacitaciones para un terciarizado de Google, que son los Google Cloud Partners, son los que venden usuarios de G Suite y los usuarios a empresas y después te capacitan. Y cuando di las capacitaciones dije, che, no estoy muy lejos de lo que está enseñando Google, voy por buen camino. Lo que se enseñaba, el estándar de capacitación de eso, era muy parecido a lo que yo ya estaba haciendo. Por supuesto que le dio mucho más forma, que le dio mucho más herramientas. Y con esa combinación de Google más Lean, un día justamente haciendo un brainstorming, porque ya habían pasado casi un año de que había empezado independiente, que había empezado a hacer cosas independientes, y era, Jazmín te ayuda a organizarte con Lean en el mundo digital, y nadie lo entendía, o las personas quizá entendían que era más para fábricas, pero yo quería hablar de dentro de la ciudad, dentro del capital, dentro de las oficinas, y no se podía explicar, y yo mandaba emails y explicaba lo que hacía, y hablaba de las 5S, y nadie me daba ni la hora. Es más, mis primeros presupuestos fueron el proyecto presupuestado, estaba desglosado en las etapas de las 5S, porque me parecía que esas bases sí o sí eran las que sentaran para que después podamos trabajar en alguna otra área más. Así, los que están escuchando este canal y este podcast ya van a ir alineándose con las 5S si es que ya no lo escucharon. ¿Y qué pasó después de eso? Haciendo un brainstorming de Google más Lean, surgió la palabra Glean. Y yo quería que tenga Lean, la palabra Lean dentro del nombre del emprendimiento, pero sabía que no era Lean tanto, claro. le tenía que buscar una vueltita. Surgió Glean, y al googlear qué significa Glean, significa recoger la siembra. Entonces me pareció súper valioso, realmente ahí encontré, dije, esta es la palabra, este es el nombre, esto de acá, a partir de acá, realmente tengo un nombre. Y esto de recoger la siembra me parece la propuesta que se hace con cualquier computadora, saber qué recursos tenés, aprovecharlos. Como en la casa tenemos divididos por áreas, en la computadora también tenemos que tener dividido por áreas. Como en la empresa tenemos que tener los sectores con gestión visual, dentro de la computadora tenemos que hacer lo mismo. Y entender de que uno de los grandes problemas dentro de las fábricas también son las computadoras. Porque si la persona de compras tiene la factura que tenía que enviar dentro del escritorio con un lío de otros archivos, es un problema también para planta que recibe todo tarde. Entonces, por supuesto que hay que trabajar en el Gemba, pero hoy de todos los administrativos, el Gemba es la computadora. Y hay que hacer foco también en eso, porque hay muchos cuellos de botella ahí adentro. Genial. Sí, de hecho, justo cuando nos conocimos, digamos, y interesante cómo lo que yo también he estado más metido pues, en la parte industrial, en las fábricas, como eso. Y siempre la parte como que administrativa, la parte esa digital, como que se va quedando, ¿no? O sea, uno se acostumbra a ver, como dices tú, esas facturas o papeles por un lado y como se hace normal, ¿no? De hecho, es algo que está en ese punto. Y hablando justo de ese tema de ese mundo digital, siempre decimos que el tema pandemia, ¿no? De alguna forma ha acelerado, digamos, esto del mundo digital, ¿no? Gente que, no sé, nunca estuvo en e-commerce, ahora se pasa a e-commerce, gente que nunca trabajó de manera remota, ahora le tocó trabajar de manera remota. ¿Y cómo cómo le ves justo ahora que tú ya estás en este mundo ya mucho antes, ¿no? Digamos, ya estás adelantado, digamos, en esto aquí. ¿Te has topado ahora con tus clientes y demás? ¿Cómo el tema de productividad, ¿no? En el mundo digital? Porque no es lo mismo, o sea, sé cómo es el trabajo remoto, tiene sus ventajas, estás en la casa, estás en algunas cosas, pero cuesta ser también productivo, ¿no? Es mucho más porque te distraes, aparecen los gatos, aparecen mis mascotas, entonces, o sea, sí tiene sus cosas y también hay que organizarse, ¿no? O sea, ¿cómo le ves esa organización, digamos, en el mundo digital, esa productividad? Uno de los grandes dos puntos que me parece que hay que hacer foco para todo lo que hablamos de computadoras, administrativos o personas que tienen mucha relación con la compu es chau papeles, chau información física dentro de la oficina. El de tengo que ir a la oficina por un archivo o me copio esto en un pendrive para llevármelo a casa es algo inadmisible con toda la cantidad de nubes que tenemos
No importa si es Google, si es Office o si es la que sea. Sí, la mayoría, el 99% de las empresas paga la licencia de Office y puede usar Google One. Perdón, OneDrive. OneDrive. Google One es el de Google específicamente. OneDrive. Con eso ya tendría que ser un factor de que se instalen todas las computadoras que se llevan a las casas, se le instala la misma nube con el mismo usuario y contraseña y todos tienen la información. Y la otra es los papeles también. En muchos casos, como lo hemos resuelto específicamente en un caso donde tenían locales en diferentes provincias, donde cada uno a fin de mes le mandaba su rendición de caja, cada responsable de los equipos, una planilla, cada uno a su manera. Nada, no había manera de hacer coincidir esos números y además 2 meses después llegaban los papeles físicos para corroborarlo. Una locura, no daba nunca nada, todos, bueno, sí, el cierre de caja, bueno, te tomo lo que me dijiste, y logramos resolver, y esto lo implemento en muchos lados, porque me parece una herramienta, es delicada, pero se puede usar, que es usar Google Forms, ¿sí? Google Forms, fecha del gasto, imputación, etcétera, etcétera, todos los desplegables posibles para que sea lo más prolijo y rápido de completar, quién fue el responsable, desde qué lugar, etcétera. Pero uno de los ítems extras es, desde Google Forms uno puede adjuntar fotos. Entonces le podés adjuntar la foto del comprobante en el momento. Entonces a la administrativa le llega una planilla con una línea que es fecha, dato, 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 link a la foto. No necesitamos más. Si los papeles llegan 5 meses después o se perdieron en el camino, no pasa nada porque ya tenés toda la foto de los comprobantes, y es más, si se corrigió algo en el momento, el administrativo lo puede ver y corregir. Google Forms más planillas y sacarle fotos a los documentos me parece una gran actividad para eliminar papel. También me ha pasado con otro Gleaner, con otro alumno que tiene una imprenta, una empresa, que ya hace rato que hicimos varios proyectos con ellos. Primero fue ordenar primero fue capacitar específicamente, comprender, aprender y aplicar dentro del equipo. Las primeras 3 etapas del método Glean, que era, ok, sepan que ustedes ya tienen Google y cómo lo pueden aprovechar, porque hay muchas empresas que ya la tienen y ese realmente es mi foco, los que ya tienen Google contratado y que no lo están usando bien. El que tiene Office y no se quiere migrar, quizá no es tanto mi foco porque sé que hay una parte de herramientas que no le puedo ofrecer y que me gustan, por supuesto, más las de Google en ese sentido. Y después con este equipo hicimos unos proyectos más y uno de ellos fue: quiero dejar los papeles. Por más que yo sea una imprenta, quiero quedarme sin papeles. Y yo, sí, vamos por eso. Y literalmente, de pasar a tener una pila de presupuestos a tener una buena planilla con datos sincronizados, con listas de precios sincronizadas. Por supuesto, delicado. No tengo duda de que ese tipo de herramientas son delicadas, pero un software que quizá ni siquiera te daba las herramientas que querías, porque siempre le iba a faltar 5 para el peso, quizá eso te sale $1.000 al año, ese tipo de software. Y dedicarle horas con el dueño de la empresa, que es el que realmente sabe, a poder extraerle de la cabeza todas esas fórmulas que hace con calculadora o mentalmente, poder reflejarlas en una planilla y que entonces otra persona lo pueda completar al ingreso de información y después sea cuestión de aprobado o no aprobado, no hacer todas las cuentas de vuelta. Eso hizo una diferencia para poder dejar los papeles literalmente dentro de los presupuestos de una imprenta. Después en otras áreas, cuando se emite una factura y hay que imprimirla y no hay por qué. No se discute, es un tema legal y punto. Claro. Pero cuando hablamos de documentación borrador, se puede simplemente querer hacerlo, sentarse a hacerlo, comprender, aprender, aplicar y organizar. Ya sería llegar a la 4ª etapa y entender cómo vamos a hacer para cambiar todo este proceso. Y por suerte lo hemos logrado con otros proyectos más, pero esos 2 me parecen fundamentales para usar bien las herramientas que ya tenemos y segundo, ponerse como objetivo dejar el papel así, si hay trabajo remoto, que no haya ningún inconveniente. Genial, justo lo que comenta Jasmine, lo que sería, digamos, el mundo virtual es estandarizar los procesos, ¿no? O sea, que todos conozcamos la misma información, manejamos las mismas formas, y de hecho, justo lo que comentas, de hecho a mí me ha pasado, que como dices, hay sucursales, ¿no? Pero cada sucursal lleva las cosas a su manera, ¿no? Y ahí se hace el relajo, digamos, todo se daña como tal. Y ahí me encanta un término que utilizas tú, que es Glinders, ¿no? Que es el término que utilizas para tus alumnos, ¿no?
Gleaners. Los recogedores de siembra, los que se ponen al hombro, eso de, che, todo esto que está acá volando le vamos a dar forma, lo vamos a capitalizar, vamos a recoger esta siembra, estas semillitas que se fueron dejando por ahí, semillitas muy importantes, no es borrón y cuenta nueva, y esto es algo que también quiero, que muchas veces es, bueno, el proceso se tiene que hacer así, un control de caja se tiene que hacer así. Yo quizás sé contablemente qué es lo que tiene que tener una planilla de control de caja o de control de gastos, pero en vez de llevar un template, ¿sí? Y decirles así lo tenés que hacer, agarro lo que tienen de ellos, así desordenado, le empezamos a dar forma, acumulamos datos, hacemos datos unificados, no tenemos una planilla por mes, no tenemos una pestaña por mes, no tenemos una planilla por año, es un centro y un lugar donde se guardan todos los datos, no importa qué fecha y demás sea. Cuando ese concepto se cambia, se pueden pensar muchísimas otras actividades como análisis de datos, controles gráficos, controles de datos automatizados con gráficos, informes que te llegan automatizados, con otras herramientas, por supuesto, Claro. pero Google Forms, hojas de cálculo de Google y Data Studio, que es otra herramienta de Google, y que las tres se pueden usar con un @Gmail, no hace falta tener un email corporativo, ¿sí? Y con esas tres herramientas podemos tener la misma tecnología que una multinacional que tiene control de datos y que tiene un sistema, simplemente usándolo. Y con esta planilla, con estas 7 planillas desordenadas de cada una de las salas, de los locales, poner a la gente y mostrándoles, mira, él pone este dato que es interesante, él pone este dato que es interesante, y empezamos a unificar. Queda un poquito más largo, pero al final es todo lo que necesitamos, la información contable, la información financiera, la información económica, más la información individual de cada una de las personas. Entonces logramos hacer un estándar y que también las personas entiendan del beneficio para la administrativa, del beneficio para ellos, y por supuesto que al principio siempre hay alguna resistencia al cambio, pero con el tiempo el Google Form me parece una herramienta muy interesante para justamente que sea fácil, que lo pueda completar desde el teléfono, que no haga falta que yo tenga que ir hasta la computadora. Se puede dejar un acceso directo, uno va a ver un formulario dentro del teléfono, en el navegador del teléfono, en los 3 puntitos le puede poner añadir acceso directo, entonces te queda como una aplicación más en tu teléfono. Entonces estás en la calle, hiciste un gasto, haces clic ahí, abrís el formulario y lo completas en el momento. Más que todo para poder captar la información en el momento y no esperar a fin de mes me tengo que sentar a sacar las cuentas, sino generar una actividad del día a día que a fin de mes no te das cuenta. Vos seguís cargando porque los números se hacen automáticos. Los ingresos versus los egresos, se hace la cuenta en otro lado y vos solamente entras a controlarlo, pero no hace falta que hagas nada. Lo hacemos una vez, por supuesto que al principio y todas esas fórmulas hay que hacerlas y replicarlas para todos, y después sale una corrección en uno y hay que corregirlos en todos, y al principio generan bastantes actividades, pero bueno, creo que ese es el dueño de la empresa, que es casi siempre con las personas que trabajo, dueña de la empresa, del emprendimiento, tienen la predisposición, por supuesto, de hacer esas actividades de recalcular. Casi siempre se trabaja primero con los dueños individualmente para entender de que ellos aprendan, de que ellos comprendan, de que ellos apliquen, para después poder bajarlo. No es, tomá, te dejo a mis chicos y después me pasás en el informe a fin de mes. La manera de trabajarlo necesito mucho que le pongan el pecho y por suerte se comprometen y esas son las reglas de juego en ese caso. Eso es lo que les propongo. Si es de otra manera, desde el día 1 no pasa ni la propuesta. Genial. Muy importante el punto que nombra Jasmine. De hecho, es importante en todo implantación de cualquier sistema que la directiva, digamos, la cabeza de la empresa esté muy involucrada. Y como habrán escuchado, Jasmine, digamos que está como que medio casada con Google, ¿no? Google, ese es sus herramientas. Y hablemos de eso, porque yo creo que no sé, pues el 90% de la gente tal vez tiene un Gmail, es gratis, todo el mundo está ahí. Pero detrás de Google hay un millón de herramientas y cosas súper interesantes que muy poca gente conoce y muy poco se utilizan, ¿no? Entonces, o sea, digamos, aparte de Gmail, por ahí hay el Drive como tal, pero hay muchas más. O sea, cuéntanos un poquito, digamos, qué más hay atrás de ese gran paquete de herramientas que tiene Google.
En el caso corporativo hay una herramienta para sumar que muchos la tienen y no la usan, que es la consola de administración, ¿sí? ¿Qué usuarios tenés? ¿Qué tipos de permisos tienen? ¿Qué tipo de rol tienen? Los datos de cada una de las personas del equipo para que se vea el directorio y la agenda del directorio de todos los contactos de la empresa. Esa me parece una herramienta dentro de las empresas clave para aprovechar. Después tenemos, depende qué quieran usar, pero desde el caso de si tenemos Google Drive y tenemos hojas de cálculo, documentos y presentaciones, que es el reemplazo de Excel, PowerPoint y Word. Después tenemos, como dijimos, formularios. Después hay otra herramienta que se llama My Maps, que me parece muy, muy buena. Depende del rubro si les es útil o no, que es para hacer mapas personalizados. Ejemplo, lo utilizamos para una empresa que tenía que hacer recorridos de control de seguridad, entonces tenían que tener recorridos todos los días, entonces usábamos un único My Maps, a la tarde se actualizaba, al otro día a la mañana el operador, el técnico que iba a los lugares, tenía el My Maps con todas las ubicaciones y con la información que necesitaba. Si no, My Maps también lo he utilizado para inmobiliarias que previo a hacer el recorrido de visitas de casas o de departamentos, le hacen el My Maps, se lo envían un día antes, lo revisan, entonces el día de la visita dicen, che, mirá, esta esquina y esta esquina al final no vayamos porque ya las vi y no me gustan. Cualquier cosa, puede pasar cosas así. Entonces, vos dándoles las ubicaciones de antes, las personas pueden filtrar, pueden ver el Street View, pueden ver otras cosas que hace que ahorres mucho tiempo de visitas. Después hay otra herramienta básica, pero que sería el Paint de Google, que es Google Dibujos, que es muy útil para hacer flujogramas o dibujos básicos de procesos. Hay otros complementos mucho mejores dedicados a eso, pero me parece una herramienta básica para arrancar por lo menos a generar ese tipo de contenido. Después, ¿qué más podemos aprovechar? Después quizá te nombraría herramientas... Google Sites, por favor. Google Sites es una herramienta que también encuentran dentro de Google Drive, dentro de más herramientas. Google Sites es una página web que se puede hacer dentro de Google Drive, que puede usarse de manera interna o de manera externa, depende de lo que uno necesite. Y el Google Sites se queda a la vista como una página web y adentro le podemos poner links, videos, botones, fotos, un montón de cosas. Sirve para hacer presupuestos, sirve para hacer un intranet dentro del equipo, sirve también para hacer un sitio interno de capacitaciones o un presupuesto a un cliente. La verdad que le podemos dar el uso que querramos y si no me equivoco, no me ha llegado el límite en el caso de Gmail, en el caso de G Suite no he tenido límite, pero si no me estoy equivocando, dentro de Gmail se pueden hacer hasta 50 webs, que esas 50 webs pueden tener un montón de subpáginas. Claro. Entonces, podrías hacer, y lo he hecho específicamente con los rubros de franquicias, que es donde más lo necesitan, es hacer una página web específica para el dueño y después otras webs individuales de cada uno de los locales, conectarla con esta principal, sublinkearlo, que es un tema de copiar y pegar links, nada complicado. Nada de programación en todo esto, de lo que estoy hablando, no hace falta saber. Entonces, esa persona tenía todas las páginas y los controles de todos los lugares en un solo lugar, o mismo para hacer una herramienta de capacitación, poner videos, poner links, poner dibujos o demás. ¿Qué otra más? Quizá ya no... otra que se estuvo usando bastante en cuarentena fue Jamboard, pero hay otras mejores gratis también. Es bastante útil, pero también hay mejores, que es un tablero para poder poner post-it y poder hacer un brainstorming dentro del equipo. Data Studio, la vuelvo a reforzar, Data Studio es una herramienta que es fabulosa, que se puede conectar, si tenés una web, podés conectar Data Studio con Google Analytics, si tenés YouTube, podés conectar YouTube con Data Studio, quise decir. Estas dos herramientas que generan datos, Analytics y YouTube, se pueden conectar con Data Studio y poder tener el tablero, no solamente verlo dentro de Analytics o no solamente verlo dentro de YouTube, poder tener un tablero con esas fuentes de información y que vos hagas un tablero con gráfico de torta, gráfico de barras, con
con lo que quieras y que después esos informes los programes para que te lleguen, y programar no significa poner código, programar me refiero a un programar que los primeros de mes me llegue el informe a mí y a mi equipo, y te llega el informe con un link o con un PDF que saca la foto en el momento del resultado de esos indicadores. Genial. Y te voy a nombrar uno ahí que lo vi que utilizamos bastante en pandemia por el tema de clases, que es Google Classroom. Que es para organizar haciendo clases, videos y demás. Sí, entonces justo es importante eso, te pregunto eso porque, como digo, de hecho creo que siempre tenemos las herramientas digitales a disposición, pero nunca le sacamos todo el provecho, ¿no? O sea, hay paquetes, digamos, hablamos de Office, no sé, Word, Excel, las hojas de Google, tienen unas funciones espectaculares, pero realmente le estamos medio desperdiciando en ese punto. Y ahora para ir más o menos el tema de productividad, o sea, una persona que... Una cosa es unos medio millennial, ¿no? Pues ya está medio más en ese mundo digital, sabe unas cosas. Pero ¿cómo digamos, qué le recomendarías a alguien que está empezando a un negocio que va recién a ordenar, digamos, las cositas, ¿no? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué hacer? ¿Cómo más o menos organizarse en ese punto? Creo que si es el responsable del equipo, primero que todo es concentrar la información en un solo lugar y separar qué es lo personal y qué es lo laboral. Y parece muy obvio, pero casi nunca están separadas esas carpetas bien. Separar laboral de personal y las otras áreas que tengamos en nuestra vida personal va a ser el primer paso. Ya sea ordenar y hacer esta separación dentro del email, dentro de los archivos, dentro de los usuarios Chrome, dentro de los navegadores web sería, dentro de los links que guardamos dentro de la barra de favoritos, dentro de nuestras notas. Cualquier herramienta que vayamos a agarrar tiene que tener una etiqueta, una carpeta, una subdivisión, lo que sea que te dé la herramienta para poder diferenciar tu vida personal de la laboral. Y dentro de la laboral, si es que tenés una cuenta de email en específica, el entender cómo fluye la información, cuáles son tus áreas, ya sea desarrolladas o a medio desarrollar, porque quizá cuando somos emprendedores hay ciertas áreas que no tienen toda la frecuencia que querríamos, pero que existen, ¿sí? Si tenemos este mundo laboral, lo más probable es que esté la carpeta de clientes o productos, en el caso que se vendan, como, bueno, esa información está, más o menos, pero por lo menos está. Pero además separarla por áreas, el área de ventas, el área de administración, el área de cobranzas, el área de pagos, el área de empleados o sueldos o liquidaciones, el área de legales, el área de también de prensa. En este caso, no sé, vos me estás haciendo una entrevista a mí, bueno, dentro de mi área de prensa tengo una actividad, ¿sí? Y no me llaman todos los meses ni todos los días para entrevistas, pero claro, sí es un área que existe dentro de mi empresa. Yo tener que darme el tiempo para este tipo de actividades. ¿No es la prioridad uno? No, no es la prioridad uno, pero tiene que estar identificada y también poder ver cuándo hubo actividades, cuándo no, qué pasa si esa carpeta no se mueve. También hay gente que le interesa mucho los concursos, entonces con tema concursos lo que se puede hacer es también darle lugar a toda esa información que se tiene que generar cuando la gente quiere participar dentro de concursos o licitaciones, quizá para entenderlo con un ejemplo más específico. Al separarlo por áreas, la tercera actividad, primero concentrarlo y separarlo en vida personal y laboral. Después separarlo dentro de cada uno de ellos por áreas, les estoy haciendo foco mucho más dentro de la parte laboral. Y dentro de esta parte laboral, habiendo identificado estas áreas, es darles un orden. Y el orden no tiene que ser un orden alfabético. Que administración esté primero porque está con la A, no significa que sea nuestra área prioritaria. Puede ser que nuestra área prioritaria sea las ventas o sean los indicadores. En mi caso, la carpeta más importante son indicadores. Después de tener indicadores, hasta teniendo en cuenta que para los trabajadores independientes hay un límite a la hora de un monto de facturación. Claro. Primero tengo que ver mis indicadores para ver si puedo salir a vender, si no me estoy pasando del límite, o si tengo ventas a cobrar o ya tengo ventas comprometidas. Entonces, primero en mi caso va a estar el área de indicadores. Esta categorización
y después numeración, y por supuesto si hace falta si le ponemos un emoji, que siempre quedan muy bien y ayudan muchísimo los emojis a la gestión visual dentro de la computadora, poder entender de que este orden no tiene que ser por orden alfabético, ni tampoco por un orden de solamente pensando en nuestra prioridad de la persona de quien lo ordena, sino entender que sea un flujo de cómo va la información, qué necesito para hacer esto y para que después me lleve a esto y para que después me lleve a esto y para que después me dé tiempo para esto. Entonces, entender de que el orden por prioridades es muy diferente que el orden alfabético o que el orden por lo que a mí solo me interesa, sino entender que es un flujo de información y poder reflejarlo y que ese flujo y esas prioridades pueden cambiar. Dentro de 6 meses, no sé, el área de marketing puede tomar otro ritmo y otra frecuencia que el que tiene actualmente. O también mismo para sentearte mentalmente, no sé, el área de marketing yo me lo puse como 02. Es algo que le tengo que dar prioridad. No significa que sea lo que más fácil me lleve, ¿no? Claro. Pero le tengo que dar prioridad y me lo tengo que poner ahí arriba para poder darle bolilla. Entonces, ese seteo mental que nos podemos hacer dentro de la computadora para que nos ayude en el día a día es ese orden por prioridades y de por cómo fluye la información que se puede aplicar, y al final la palabra terminaría quedando el número, un emoji y la palabra. Ejemplo, 01, signito pesos, ventas. 02, el signito de indicadores y ponerle resultados o análisis. 03, podemos tener marketing con, en mi caso yo lo tengo con un imán. No, antes tenía una campanita, pero era como muy de notificación, y en un momento dije, no, mejor vamos con el imán, que la idea es siempre que sea como atracción, las redes sociales, y darle significado y darle vida, y también el factor visual que se hace mucho dentro de las fábricas, y hoy creo que lo trato de reflejar dentro de la computadora, ese factor visual, ayuda a que no vayamos a crear una carpeta porque sí, porque uy, se me ocurrió ponerlo acá. Al tener ese orden, todo ese orden, al tener libre mi unidad y solamente tenerlo separado en nuestras grandes categorías, y dentro de esas grandes categorías también todo está categorizado y no hay nada suelto, te duelen los ojos cuando hay algo suelto. Claro. Y empieza a hacer un trabajo en equipo de quién dejó hasta acá, y Google en ese sentido, y muchas otras herramientas también, soy muy botonas, te avisan de quién es el archivo, cuándo fue la última vez que se modificó, por cuándo se puso ahí, y ya empieza a hacer un trabajo en equipo donde a todos les duelen los ojos, sean personas ordenadas o no. Exacto. Porque acá es del de, bueno, a mí me cuesta ser ordenado, yo soy súper ordenado. Bueno, con esto nivelamos la problemática al de ya es un trabajo en equipo de todos trabajando en un mismo lugar y entendiendo que para nosotros todo es lo más importante, pero entender de cómo fluye la empresa y en qué lugar de ese flujo estamos, sin menospreciar ninguna área, pero entender de que cómo se va a ir moviendo y en qué lugar estamos de ese proceso y a quién alimentamos o quién necesitamos que haga. Muy Kanban en este sentido, ¿no? Como primero esto, después esto y después esto. No puede pasar, tiene que ser un one piece flow, no puede ser de otra manera, todo junto, atascado en un solo lugar, y en todo caso detectar dónde están esos cuellos de botella. Genial. Sí, me encanta porque Jasmine hace esas analogías, ¿no?, entre el mundo industrial y el mundo digital, porque al final es lo mismo, ¿no? De hecho, la idea para que estas filosofías triunfen en el tema servicios, otros temas, es darle la vuelta, ¿no?, en ese sentido. Y para casi ir terminando, ¿cómo le ves en el futuro, digamos, del mundo digital, ¿no? Ahora que se ha acelerado mucho, aparece el asunto de la IA, por ejemplo, poco a poco otras cosas muy interesantes. ¿Cómo le ves ese futuro inmediato, digamos, a este mundo digital? Porque yo creo que nos vamos a quedar muchos en el trabajo remoto, ¿no? No vamos a volver a ese físico, ¿no? En estos últimos días también, por supuesto, pensando en la situación que está viendo en todos lados de muchos casos y demás, pero escucho a mucha gente todavía diciendo no es posible, no me terminé de acostumbrar, y realmente sé que es un tema de capacitación. Personas grandes, personas de 50, de 60, de 30 también, que les cuesta y que en ningún momento se sentaron a capacitarlos, solamente le tiraron la herramienta y le dijeron, trata de hacerlo,
Por supuesto que se van a negar y me parece que justamente se está armando una contrapropuesta de no queremos nada online, necesitamos sí o sí lo físico, y me parece que una pandemia a muchos no les hizo darse cuenta que esto es un viaje de ida y que venimos atrasadísimos, que si hablamos de la burocracia, si hablamos de la gestión pública, que recién ahora se están digitalizando cosas, en otros lugares esto hace 15 años, 20 años que ya se digitalizó la gestión pública y la educación, y hablamos de la educación, hablo de papelerías de la educación, no literalmente aprender. Claro. Hablo de la gestión de docentes con directivos. Los docentes creo que la pasaron y la están pasando muy mal porque no tienen ni los recursos ni la capacitación para poder generar estas dinámicas. Entonces, entiendo la resistencia desde ese lado, pero no es la razón. O sea, si no nos dan las herramientas para capacitarnos, no significa que esté mal la herramienta, sino que no nos dieron las herramientas para capacitarnos, y punto. Y desde ahí está el problema raíz. El problema raíz no es que no se puede aprender online, y es más, me parece que la nueva generación, todos los chicos de 18, toda la generación del 2000, quizás se pretende que sepan del mundo digital. Segundo, sus docentes no se lo enseñaron porque no lo saben. Así que no lo aprendieron del colegio. Muy pocos docentes han sido pillos con eso previo a la pandemia. Y después que van a llegar empresas donde están por la mitad digitalizadas, entonces no van a poderle tampoco sacar jugo a eso. Y tercero, que los jóvenes no tienen idea de procesos. Entonces es una combinación donde pueden tener facilidad para la tecnología, y en el caso de los más grandes tienen los procesos dentro de la cabeza, pero no los saben reflejar digitalmente. Entonces hay que alinear esa brecha porque me parece súper peligrosa que cada vez se desfase más. Que los chicos les den por hecho de que saben de tecnología porque son jóvenes, no estoy de acuerdo, porque no se los capacita con respecto a eso. Y segundo, los grandes, las personas más grandes, con la insistencia de que todo sí o sí va a ser presencial y demás, no va a haber punto en común y va a haber mucho desfasaje, como chicos jóvenes que se reciben de la escuela y se meten a trabajar a un coworking, a un emprendimiento y una startup, lo entienden súper bien a todo esto, pero si se meten en una empresa hecha y derecha, están retrocediendo 5 pasos y no le están dando tampoco el lugar a generar ese cambio, por lo menos intentarlo. Me resulta un poco preocupante cómo va a ser el futuro del mundo digital por el hecho de que no avancemos casilleros, sino que nos quedemos estancados. Pero, bueno, desde acá haciendo el aporte de acá al mundo, insistiendo y diciéndole a la gente, toca el botón que no explota, probá esto, animate a tocar esto, que vas a encontrar una solución. Muchas cosas que nosotros necesitamos o pensamos, ya las hizo un desarrollador. Entonces, el tener la curiosidad por aprender, quizá el joven lo puede tener mucho más latente, pero el grande que le está dando el lugar a ese empleado tiene que dar el lugar también para poder generar el cambio. Si no, nada, va a haber mucha incoordinación, no sé si está bien dicho, pero sí, creo que desgraciadamente vamos por ese lado. Me encantaría decir, no, sí, listo, ya está, no hay vuelta atrás. Sí, va a haber un retroceso, como un decaimiento de desconfiar justamente de todo lo digital, y realmente fue por un tema de capacitación y de no tener y de no saber los conocimientos. Genial, me encanta ese punto de vista que da Yasmín. Interesante, no lo había pensado de esa manera. Y yo también ¿Cómo lo habías pensado vos? Bueno, yo creo que, yo consideraría que, como dices tú, sobre todo en la parte docente, no está capacitado, y supongo que están medio hastos, ¿no? O sea, muy pesado ese trabajo de golpe, ¿no? Sin Les tiraron una mochila gigante. Claro, entonces me imagino que sí están agotados mentalmente, físicamente. Bueno, hay cuestiones ahí. Genial, Yasmín, me ha parecido una conversación súper interesante, sobre todo porque, como digo, hacer esa analogía entre que esa parte industrial, ¿no?, de procesos, de máquinas, debe ser llevada también a los servicios, a la parte personal y demás. Yasmín, cuéntanos dónde te podemos encontrar, cómo nos podemos conectar contigo para todos aquellos que quieren profesionalizarse, digamos, en este mundo digital.
Bien, bueno, primero que todo el canal de YouTube, estoy subiendo muchos videos cortitos, va a haber 2 semanas seguidas de videos todos los días, todos videos cortitos para este toca que no explota, ¿sí? Toca acá que no explota, mirá esta función. También tenemos un podcast donde la mayoría son entrevistas a personas, donde en algunos poquitos hemos hablado de Lean. Me encantaría dedicarle más tiempo, pero no somos tantos. Eh, y después también dentro de Instagram todo lo pueden encontrar como Método Glean, así se escribe, sino como Jazmín Castro Glyn. Y dentro del blog de la web es donde más van a encontrar recursos, porque ahí están los videos, los podcasts, las notas, y en general dentro del blog de la web de metodoglean.com es donde van a encontrar concentrada toda la información. Van a ver glineado todo lo que se fue haciendo en otros medios y llevado allí. Genial, Jasmine. Acuérdense, método Glean, no con G. Glean. Sí, Glean se escribe. Genial. Sí, yo también sigo las cuentas de Jasmine, tiene súper buen contenido y realmente son tips súper prácticos así del día a día que te pueden realmente sacar de muchos apuros en ese punto. Encantadísimo, Jasmine. Ha sido un gustazo tenerte hoy día. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Alfredo. Gracias a vos. Sí, ha sido para arrancar la semana, sí, arrancar la semana hablando de Lean, me encanta. Genial. Justo es lunes y... Bueno, el lunes estamos grabando esto y vamos a ver cuánto sacamos del capítulo. Y pues genial, Jasmine. Para mí ha sido un gusto tenerte aquí. Al fin podemos tener una conversación un poquito más larga. Y pues encantadísimo y ojalá nos podamos conversar también en otra ocasión. Gracias. Pues bien, chicos, este ha sido un nuevo episodio de su podcast Escuela Lean. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Escuela Lean en podcast y en YouTube, y buscarnos en Instagram y en Facebook como Lean Consultora. Y pues nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Chao, chao.